En los últimos meses llevo dándole vueltas a la siguiente pregunta. ¿Sigue siendo Rusia una potencia global? Y no me malinterpretéis, no quiero decir que un país con más de 6.000 cabezas nucleares y la capacidad de ponértelas en la punta de la nariz a miles de kilómetros de distancia no sea una potencia. Rusia es una potencia, faltaría más. Pero su capacidad de intervenir en el mundo se está viendo muy mermada con el atasco agotador que le está resultando la guerra de Ucrania. Países que hasta hace poco dependían del respaldo militar y del diplomático de Moscú han empezado a mirar hacia otros lados. Gobiernos que antes temían provocar la ira del Kremlin ahora se sienten seguros desafiando al Kremlin. Y es que el pantano de una guerra prolongada en Ucrania, una guerra que le ha consumido más recursos, más vidas y más legitimidad internacional de lo que con probabilidad Vladimir Putin imaginaba en febrero de 2022, es mucho pantano. Así que esta es la pregunta. ¿Es Rusia una potencia global o no? Vamos con ello. Debemos comenzar por lo que está suponiendo la guerra de Ucrania para Rusia en el corto plazo. Ya nadie habla de una operación militar rápida, ni siquiera de una guerra convencional prolongada. Estamos hablando de una contienda que ha devorado literalmente a la Federación Rusa por dentro. En estos momentos las estimaciones más prudentes sitúan las bajas rusas, sumando muertos y heridos, cerca del 1.000.000. Casi 1.000.000 de vidas que han sido rotas en todo o en parte en un frente que avanza a cuentagotas. Para que nos hagamos una idea, solo en 2024 Rusia logró avanzar en Ucrania un territorio similar al tamaño del estado de Rhode Island, Estados Unidos, uno de los estados más pequeños. Y para ello tuvo que pagar el precio de más de 400.000 bajas. La magnitud del sacrificio humano ha obligado a Rusia a echar mano de todo lo que tiene. Muchos de los tanques que hoy combaten en el frente son viejos vehículos soviéticos de los años 60 y 70, sacados de almacenes o reconstruidos en talleres improvisados. Y no estoy exagerando, Rusia lucha por reponer sus mermadas fuerzas blindadas sacando tanques T-72A y T-72 Ural de la época de la Guerra Fría, muchos de ellos en mal estado, de sus almacenes de larga duración, según las imágenes obtenidas por satélite. Este es el titular de la publicación United 24 y estas son las fotografías que lo verifican. La artillería moderna escasea, las fábricas no dan abasto y aún así el Estado sigue incentivando a nuevos reclutas con bonos equivalentes a 5 o 6 veces el salario promedio en Rusia. Y esto tiene un coste económico monumental. Para pagar la guerra, el Kremlin ha tenido que sacrificar el equilibrio presupuestario, elevando el déficit y disparando la inflación. Cosas de las que ya os hablaba ayer y en otros días. Pero el ánimo social tampoco está para tirar cohetes. Según encuestas realizadas por institutos próximos al poder, la gran mayoría de los ciudadanos reconoce que su poder adquisitivo se ha reducido y más del 60% afirma que su prioridad no es ya ganar la guerra, sino que ésta se termine de una puñetera vez. Incluso dentro del círculo de expertos cercanos al gobierno, como los que integran el Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, se empieza a hablar, en voz baja, pero constante, de fatiga de guerra, de una sociedad dividida y de un país que no tiene visión común de futuro. ¿Pero qué tiene que ver esto con la proyección de la fuerza rusa hacia el exterior, hacia el resto del mundo? Pues bastante. La guerra en Ucrania no solo ha dejado a Rusia debilitada internamente, también ha reducido drásticamente su capacidad para influir en otras regiones del mundo, empezando por las que considera tradicionalmente su patio trasero. Hablo del Cáucaso y de Asia Central. Durante décadas Moscú fue el árbitro y el garante de seguridad de esas regiones. Intervenía cuando estallaba conflicto, suministraba armamento, mantenía bases militares y poco menos que establecía las reglas del juego. Pero eso ha cambiado. Desde 2022 Rusia ha tenido que retirar tropas de Armenia, de Tayikistán, del norte de Georgia y de otras zonas para alimentar su frente en Ucrania. Y ese repliegue ha dejado un vacío que otros actores han sabido aprovechar. Veamos el caso del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Cuando estallaron las hostilidades por el Nagorno-Karabaj en 2023, Armenia, que es miembro de la alianza militar liderada por Rusia, su propia OTAN, ya sabéis, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, pidió ayuda. Y Moscú no respondió, no hubo artículo 5, no pudo. Estaba demasiado enfrascado en Ucrania. Y el resultado fue catastrófico para Ereván. Azerbaiyán reconquistó todo el territorio, expulsó a la población armenia y desmanteló la república separatista. Incluso dispararon contra tropas rusas sin que esto tuviera represalias.
Hoy Armenia ha dejado de confiar en Moscú, lógicamente, y ha firmado acuerdos de armamento con Francia, India, incluso con Turquía, buscando protección de otros socios. Aliyev, presidente de Azerbaiyán, decía esto el otro día refiriéndose a Ucrania. Я как-то имел возможность отвечать на вопрос представителя Украины на одном из мероприятий несколько лет назад, и примерно такой же был вопрос. И мой ответ, он не будет отличаться от того, что я говорил тогда, и думаю, что это созвучно и чаяниям украинского народа никогда не соглашаться на оккупацию. Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Con lo cual, tomad nota. Lo mismo ha ocurrido en Asia Central. Kirguistán y Tayikistán resolvieron recientemente una vieja disputa fronteriza sin que Rusia estuviera ni siquiera en la mesa de negociación. Países como Kazajistán han comenzado a desviar su comercio energético hacia Europa utilizando rutas que evitan completamente el territorio ruso. Y al mismo tiempo se han estrechado lazos con potencias como China, como Turquía o como la Unión Europea. En una tendencia clara, los países de la antigua esfera soviética ya no ven a Rusia como el centro de gravedad regional. ¿Y qué decir de aquella joya que cuidaba la URSS como la niña de sus ojos que se llama Oriente Próximo? Porque la pérdida de influencia de Rusia no se limita a su vecindario inmediato, también ha quedado en evidencia en un escenario clave como Oriente Próximo. Hasta hace poco el Kremlin presumía de haber logrado lo que muchos consideraban, yo diría que imposible, ser amigo de todos. Mantenía buenas relaciones con Irán, con Siria, con Hezbollah, pero también con Israel, con Arabia Saudita, con Egipto. Vamos, que jugaba el papel de mediador, vendía armas a todos y no molestaba a nadie con discursos sobre la democracia, los derechos humanos y esas cosas. Era un socio muy útil, o eso al menos parecía. Pero fijaos cómo ha cambiado todo a partir de la escalada de violencia con el ataque de Hamás de octubre del 23 y la posterior ofensiva israelí. En ese momento intentó mantenerse equidistante, ofreció mediar, pero no hizo nada por frenar la ofensiva contra sus aliados. Ni ha ayudado a Irán cuando sus instalaciones nucleares han sido bombardeadas por Estados Unidos e Israel, ni ha movido un dedo para evitar el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria, diciembre del año pasado, ni siquiera reaccionó cuando Hezbollah quedó descabezada, y por lo tanto dio un mensaje claro: en estos tiempos difíciles, Moscú no está. Y las consecuencias nos han hecho esperar. En Irán, incluso sectores próximos al régimen ya critican públicamente a Putin. Se ha escuchado hablar de traición, de oportunismo, de una alianza desequilibrada. Y es que la falta de las baterías antiaéreas S-400 o los prometidos Su-35 que nunca llegaron, le habrían sido muy útiles a Irán ante los ataques de los cazas israelíes. ¿Y qué decir de Arabia Saudita y Emiratos que han acelerado acuerdos con China y Estados Unidos? Ya no hablemos de Israel, el gobierno de Netanyahu ya no considera relevante la mediación rusa. Y en Siria los vacíos que deja el régimen de Bashar al-Assad ya han sido ocupados por actores regionales sin que Moscú haya podido decir ni mu. Rusia ha pasado de ser una figura influyente a convertirse en un espectador pasivo. Su estrategia de presencia discreta pero constante en la región ha fracasado, y con ella su reputación como potencia confiable. Así que creo yo que la pregunta se impone. ¿Tiene hoy Rusia capacidad para proyectar poder más allá de sus fronteras, como le corresponde a una gran potencia? Y la respuesta a la luz de los hechos no creo que sea positiva. Rusia puede intervenir de forma limitada en su vecindad inmediata. Por ejemplo, podría intentar aventuras en los países bálticos, actuar en el corredor de Suwałki contra Polonia o contra Lituania y luego posicionar su poder nuclear como forma de bloqueo. Pero estamos viendo que no puede mantener operaciones militares sostenidas fuera de Euroasia. No tiene logística, no parece tener recursos, no parece tener capacidad de movilización para una guerra en ese sentido, y lo que es más importante, tampoco tiene el respaldo interno porque el ejército ruso parece debilitado. El equipamiento moderno escasea, las alianzas son cada vez más frágiles, incluso sus bases en el extranjero, como las de Siria, están hoy en entredicho. Para una potencia global, la posibilidad de proyectar fuerza más allá de sus fronteras no es un lujo, es más bien una condición básica. Los Estados Unidos el otro día lo hicieron con Irán. Y Rusia parece haber perdido esa capacidad. En conclusión, la guerra en Ucrania ha puesto a prueba no solo la capacidad militar y económica de Rusia, sino también su condición de actor global. Y el resultado yo creo que es bastante evidente. Rusia está agotada, sobrecargada y casi en retirada. Ha perdido influencia en Asia Central y el Cáucaso, ha sido desplazada en Oriente Próximo, ya no puede intervenir más allá de su entorno inmediato y sobre todo ha dejado de ser una potencia confiable para sus aliados. Hoy sus socios saben que si las cosas se complican, Moscú probablemente no acudirá en su ayuda.
Pero eso no significa que Rusia haya dejado de ser peligrosa. Su debilidad puede llevarla a actuar de forma imprevisible, a redoblar su agresividad, por ejemplo, en zonas de influencia, o incluso a utilizar la amenaza nuclear como forma de compensar esa inferioridad convencional. No es una potencia global en términos clásicos, pero sigue siendo un agente tremendo y puede ser desestabilizador con su capacidad de hacer mucho daño. Por eso es tan importante entender el momento que vive Rusia. No se trata solo de un país en guerra. Es una potencia que ha chocado con los límites de su ambición y que en su intento por no perder el control puede arrastrar consigo a otros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en este análisis y si os ha parecido útil, no olvidéis suscribiros, activar las notificaciones, darle al botón de like y suscribiros al canal de WhatsApp al que os mandaré el enlace de todos mis vídeos para que también os sea más fácil compartirlos en vuestras redes sociales.